Muy buenos días, familia. Bienvenidos a todos. De nuevo digo que es una alegría estar juntos para compartir los unos con los otros como cuerpo, como iglesia, y de una manera especial para seguir creciendo en el conocimiento de Dios, en su palabra, y seguir siendo estructurados para, con esa estructura firme en el Espíritu, emprendamos el día a día y podamos llevar la sabiduría de Dios a todo aquel que la requiere, que la necesite, a ese pueblo que está tan urgido de entender, de adquirir conocimiento para poder cumplir con todo aquello que Dios ha planeado con cada uno de nosotros. Estuvimos varias semanas impartiendo una palabra, terminamos de alguna forma entendiendo esa relación directa, esa conexión que hay entre nuestra mente y entender que la mente de Cristo es el mismo Espíritu Santo que ha sido depositado en nosotros como cuerpo, como iglesia, por voluntad del Padre, pero con propósitos maravillosos para todos y cada uno de nosotros. Uno de los grandes problemas que de alguna manera vemos en esta trayectoria de estudio, en esta trayectoria de recibir, es que con alguna frecuencia nos cuesta entender, es más, nos cuesta digerir algunas de las verdades que salen desde un púlpito y de alguna manera especial de este. A veces nos cuesta entender, nos cuesta digerir, nos cuesta de alguna manera ubicar bien en nuestra mente cada una de estas verdades del Espíritu, y muchas de esas verdades de Dios permanecen escondidas al entendimiento de algunos que no han abierto su corazón y su mente a todo lo que el Espíritu de Dios está ofreciendo. Por eso muchas de esas verdades que se dicen en un púlpito como este, para algunos continúan siendo un misterio. Diga conmigo, misterio. Para algunos continúa siendo un misterio. Y eso es tremendo, porque cuando las cosas son para uno un misterio, wow, y uno no quiere salir de ahí, pues la cosa se complica. Pero para eso es que Dios en Cristo nos ha dado a nosotros espíritu de sabiduría. Por eso es que Dios en Cristo a nosotros nos ha dado inteligencia espiritual. Y para poder entender esto y trascender de lo que para ti todavía es un misterio, dejemos que el apóstol Pablo, a través de sus cartas, nos expliquen cómo funciona este asunto. Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, y dice la palabra del Señor: sobre todo en virtud de aquellos que les cuesta entender, que les cuesta trascender a ese entendimiento, y que de alguna forma en su corazón están pensando: eso lo entiende el pastor porque es el pastor, y eso lo entiende la pastora, pero esto a mí me queda muy complicado. Pero dice la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo número 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar. Diga conmigo, sobreabundar. No, es que Dios me dio a mí un poquito de inteligencia. Al pastor le dio mucha, pero a mí me dio un poquito. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que hizo sobreabundar ¿para quién? Pero dígalo fuerte. Diga, para con nosotros. Dígalo, para con nosotros. Y cuando habla de nosotros, eso lo incluye a usted, me incluye a mí, nos incluye absolutamente a todos. Y dice para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por lo tanto, el Señor no te ha dado un poquitito y al hermano le dio más y a aquel le dio menos. No, en todos ha hecho sobreabundar. No es un poco, sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, partiendo de eso que Él nos ha dado a todos como cuerpo, como iglesia. Muchas veces tú no caes en cuenta de eso porque estás concentrado en otra cosa.
Porque no estás, esto ya lo hemos aprendido, no estás ¿dentro de qué? Dentro de la regla que Dios te ha dado por medida, sino que estás en la medida del mundo. Eso se llama el ¿qué? El metrón. Que nos sirva la palabra que hemos aprendido para poder entender todo esto. Entonces dice la Biblia que hizo sobreabundar para con todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Mire, familia, la formación que nosotros estamos recibiendo de nuestro Señor Jesucristo no se construye sobre argumentos de hombres. No se construye, familia, sobre experiencias humanas. Y esto es importante entenderlo porque algunas personas que se paran en los púlpitos predican de sí mismos. Y de alguna forma están intentando construir pensamiento, pero basados en sus propias experiencias. Es decir, lo que le digo es que la experiencia de un pastor no tiene desde ningún punto de vista, ojo, de un pastor o de cualquier líder religioso, llámese apóstol, llámese evangelista, llámese maestro, llámese lo que sea, pero no tiene por qué constituir una doctrina para nosotros, al contrario. La doctrina tiene que ser el fundamento en el cual recorra toda la experiencia de cualquiera, llámese apóstol, llámese pastor. Por lo tanto, la experiencia de ese pastor no tiene por qué constituir una doctrina, pero la teología que Dios nos entrega hoy a través de la verdad de Cristo. Cuando le hablo de la verdad de Cristo, le estoy hablando de la verdad para hoy. Y cuando hablamos de la verdad para hoy, estamos hablando de la verdad presente. Tampoco la podemos construir sobre un misterio. Y ahí es donde está la necesidad de nosotros poder trascender a entender. No podemos construir las verdades que Dios nos está entregando y quedarnos en las nubes porque estamos construyendo sobre un misterio. Ahora, es verdad que la Biblia, la palabra de Dios, está llena de misterios, claro. Y usted me va a decir, pastor, pues que hay muchos misterios. Sí, está llena de misterios. La Biblia nos habla del misterio de Israel. La Biblia nos habla del misterio de los gentiles. La Biblia nos habla del misterio de su voluntad. La Biblia nos habla del misterio de la iglesia, del misterio de la fe, del misterio del evangelio. Todo eso envuelto en el misterio de Cristo, porque todos esos misterios ya fueron revelados en Cristo. ¿Cuántos me siguen? Todos esos misterios ya fueron revelados en Cristo. Escuche bien, ya fueron revelados en Cristo. No van a ser revelados. Ya fueron revelados. Por eso es que nuestro fundamento en la palabra, es decir, la forma como nosotros estamos siendo edificados, la forma como nosotros estamos siendo, como nuestro pensamiento, la mente, el espíritu de nuestra mente está siendo estructurada, se levanta solo a través de lo que Dios dice de sí mismo, punto. No lo que opina el uno, no lo que opina el otro, no lo que opina el que sea, sino de lo que Dios dice de sí mismo. Quiere decir eso, que lo que Él ha revelado de sí mismo es formado en nosotros única y exclusivamente por el poder de la luz. Ojo, el poder de la luz con que el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. ¿Me estoy haciendo entender? No hay otra forma. Y aquí es muy importante entender, ojo, el poder de la luz. Por eso dice la Biblia, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El poder de la luz con que el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. De lo contrario, nosotros vamos a caer en el error de interpretar a Dios. Y escúcheme, Dios no puede ser interpretado. Se lo voy a repetir. Dios no puede ser interpretado. Dios está para ser conocido. Dios es para ser conocido. Y hay una gran diferencia en yo intentar interpretar algo que no puedo ver. ¿Aló? Hay algunos que intentan interpretar algo que no pueden ver. Eso me acuerda a mí de Ronnie. Imagínese uno debajo de un coche sin ver nada. Hay un daño, pero no tengo linterna, no tengo luz. ¿Cómo voy a interpretar lo que no puedo ver? Tengo que verlo. Y hay gente que se ha dedicado a... Escuchen, miran la palabra, pero no la ven. Y yo no puedo interpretar lo que no veo. ¿Alguien está entendiendo esto? Esto es vital. Hay una gran diferencia yo intentar interpretar lo que no puedo ver con tener claridad. Escúcheme, claridad de algo que solo la luz me permite observarlo. Eso es diferente. Y estoy hablando de la luz del Espíritu. Cuando la luz me permite observar es diferente a yo intentar interpretar algo que realmente estoy mirando pero no lo veo.
Por eso es que muchas veces te dicen, uy, pastor, usted lleva 2 meses predicando el mismo texto, eso yo no lo había visto. ¿Aló? Porque necesito verlo con la luz del Espíritu. Tengo que trascender a la luz del Espíritu, eso es mi responsabilidad. Entonces hay una gran diferencia entre yo intentar interpretar algo que no veo, con tener claridad legítima y buena claridad, porque hay una luz que me está permitiendo ver. Entonces cuando la palabra de Dios es iluminada por el Espíritu Santo, su luz a nosotros nos permite ver todo lo que hay dentro de ella. Es decir, en la palabra hay una riqueza tan grande que no la vemos porque vemos con nuestros ojos naturales. Pero cuando trascendemos a la luz del Espíritu, nos muestra una riqueza tan extensa que es totalmente infinita. Por eso es que usted puede coger un texto de 25 palabras y predicar 25 años. Porque hay riqueza en eso. Hay riqueza tremenda en eso. Es decir, Dios se reveló a sí mismo ¿para qué? Para darse a conocer. Y si a través de cada texto Dios se ha dado a conocer, piense usted que la grandeza de Dios está involucrada en cada texto que nosotros vemos en la palabra. Analice usted la riqueza que hay ahí. Es algo inimaginable. Pero Dios se revela para darse a conocer. Por eso es que la luz de su Espíritu ilumina todo lo que ya fue revelado. La necesidad que tenemos de la linterna divina, de la lámpara divina, la adquirimos aquí. Pero es una necesidad, iglesia. Y el Señor ilumina a través del Espíritu lo que ya fue revelado. ¿Para qué? Para que absolutamente ningún creyente se quede con dudas de quién es Él. Para que absolutamente ningún creyente, de ningún punto de vista, le queden vacíos en su mente, vacíos en el espíritu de su mente, vacíos en su corazón, iglesia, de quién es ese Dios que se reveló a sí mismo. Por eso es que Él nos regala la luz del Espíritu Santo. Ahora, escuche bien esto, cuando un creyente por su propia voluntad decide no recibir la luz del Espíritu, iglesia, es decir, no trascender a este entendimiento, está atentando contra el propósito de Dios de revelarse a sí mismo. Cuando un creyente toma la decisión, no me interesa, yo me quedo con lo que recibí antes, no quiero trascender a este entendimiento, ¿sabe qué está haciendo? Está violentando el objetivo de la revelación, que es Dios dándose a conocer. Lo está violentando, cuidado con eso. No romperá el propósito en lo absoluto, porque el propósito de Dios no lo acaba nadie, pero estás haciendo un daño grave a tu vida. Por eso es que nosotros tenemos que entender que los fundamentos espirituales, los principios espirituales, la vida del Espíritu, no comenzaron con la historia del hombre. Oiga esto, la vida del Espíritu, los principios espirituales, no comenzaron con la historia de la humanidad. Por lo tanto, familia, la esencia de la vida espiritual no comienza con las religiones. Le estoy intentando formar el espíritu de su mente a la imagen de Cristo. La esencia de la vida espiritual como tal no comienza con la historia de las religiones. Comienza en un tiempo donde usted y yo no estábamos. Comienza en un tiempo donde usted y yo todavía no existíamos. Esto se dice antes de la fundación del mundo. Es decir, el concepto, escúcheme, el concepto espiritual de iglesia, y cuando hablo de iglesia no hablo de esta. No estoy hablando de la iglesia local de cualquier sitio. Cuando hablo del concepto espiritual de iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, del cuerpo de Cristo, de la extensión de la cabeza. Entonces el contexto espiritual de iglesia, familia, no es lo mismo que religión. Para que nos saquemos de una vez ese concepto de la cabeza, escúcheme bien. Cristo vino a casarse con una esposa que por toda la eternidad ha estado en el corazón de Dios. Wow. Sí. Es buena cosa que el papá le escoja a la novia o la mamá. Cristo vino a casarse con una esposa que desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, estaba en el corazón de Dios. Misterio, sí, misterio escondido a todas las generaciones. Misterio escondido a aquellas generaciones. ¿Cuál misterio, iglesia? Que Cristo no solamente vino a salvar a los pecadores, sino que vino a ¿qué? Dígalo conmigo, que vino a qué? Vino por su ayuda idónea.
Cristo vino por su ayuda idónea, su esposa, y cuando habla de ayuda idónea está hablando de una iglesia preparada. Es donde está la importancia de las clases, es donde está la importancia de trascender a este entendimiento, es donde está la importancia de yo no decirle no a la luz del Espíritu, sino trascender al conocimiento a través de lo que el Espíritu ilumina en la palabra. Porque Cristo vino por unas cosas, pero por unas cosas que ya estaban en el corazón de Dios. La ayuda idónea. Y cuando hablamos de ayuda idónea, hablamos de una iglesia preparada. Es decir, una iglesia que brota del conocimiento de Dios, que brota de la misma mente de Cristo. Ojo, una iglesia que brota de la misma mente de Cristo, porque la religión no brota de ahí. ¿Sabe de dónde brota la religión? La religión brota de la necesidad de los hombres de tener control sobre la vida espiritual de los demás. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo esto? No se me choquee. Aquí estamos creciendo en conocimiento. Escuche, esto es importante entenderlo. La iglesia brota del mismo amor de Dios. La iglesia brota del conocimiento de Dios, de la mente de Cristo. Es la extensión de la cabeza. Pero la religión brota de la necesidad del ser humano de tener controlada a la gente, de tener controlados a los demás. Por eso es que cuando nuestra vida espiritual se fundamenta en el verdadero conocimiento y en la certeza de la habitabilidad de Cristo en mi vida, no hay religión, no hay filosofía, no hay esoterismo, no hay problema, no hay absolutamente nada que pueda ejercer una influencia en mi pensamiento, en mi carácter y en mi creencia. No la hay. Cuando yo estoy plenamente fundamentado en la habitabilidad de Cristo, cuando yo tengo esa convicción arraigada en mi espíritu, no hay absolutamente nada que me vaya a sacar de ahí. Porque Cristo de alguna manera se convierte en el gobernante de mi vida, en el Señor de mi vida, en el Rey de mi vida, en la dirección de mi vida, en mi vida. Por eso Pablo decía, ya no soy yo, ahora es Él. Tremendo. Pero eso requiere de una verdadera convicción. Y cuando esa convicción se arraiga en mi vida, no hay nada que venga a cambiar mi pensamiento ni mi carácter, familia. ¿Qué ha hecho la religión? Ha mantenido oculto ese misterio que fue revelado con la apertura del velo. Cuando hablo revelado con la apertura del velo, estoy hablando con la apertura del pacto eterno y la introducción del nuevo pacto. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Algunos. Y la introducción, escúcheme bien, del nuevo pacto. Pero ¿qué ha hecho la religión? Ha mantenido sujeta a las masas a creencias erróneas, enseñándonos un Dios lejano, enseñándonos un Dios castigador, enseñándonos un Dios justiciero, enseñándonos un Dios oculto. Por eso es que nosotros tenemos que trascender al verdadero entendimiento, al conocimiento de lo revelado. ¿Mirando qué? Mirando el misterio de Cristo, mirando el misterio de Dios, mirando el misterio de la iglesia a través de la luz del Espíritu. Ahí, esa ya es nuestra decisión. Yo tengo que trascender a este conocimiento. Pero no a través de mi sabiduría, no a través de mis capacidades, no, es a través de la luz del Espíritu Santo, porque solo en Cristo y únicamente en Cristo el Espíritu Santo nos muestra a nosotros claramente quién es Dios. Solo en Cristo el Espíritu Santo nos muestra la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios y escúcheme, la voluntad de Dios. Solo en Cristo. El Espíritu Santo nos muestra a nosotros la voluntad de Dios. Por eso el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¡Wow! Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto, escuche bien, se había propuesto en sí mismo. Entonces, ese misterio es la verdad escondida de Dios, tocante a Cristo, tocante a la iglesia, tocante al propósito eterno, tocante al evangelio y tocante a su voluntad. Pero hoy día, escúcheme, la voluntad de Dios no es mantener escondido un misterio a todos aquellos que han decidido creer y trascender a la iluminación del Espíritu Santo. La voluntad de Dios no es mantener oculto ese misterio, por eso es que Él se ha dado a conocer. Señor, yo voy a orar para que tú me reveles tu voluntad. Esa es la oración de muchos. Pues yo le tengo una noticia, ya Él la reveló. Señor, me voy a meter en ayuno para que tú me reveles tu voluntad. Ya la reveló, familia.
La voluntad de ella está revelada. Y escúcheme, si ella se dio a conocer, entonces eso que se dio a conocer ya no es un secreto. Ahora es una noticia pública al mundo. ¿Aló? Si ella se dio a conocer, entonces esto ya no es un secreto. Es una noticia pública a la iglesia, a los evangélicos, a los protestantes, no, al mundo. Sí, escúcheme bien, al mundo. Ese mundo que de alguna manera el evangélico desprecia. El evangelio no quiere ver, ni se quiere involucrar, ni quiere tener que ver con el asunto. Ese mundo que está allá afuera, ese mundo pecador, ese mundo dañado, ese pensamiento caído, ese sistema caído. No, déjeme decirle, escúcheme bien, iglesia, el mundo no está excluido del derecho que Dios nos da de conocerlo. No. Y es donde está la fuerza de la evangelización, la necesidad de hablar de Cristo, la necesidad de mostrar nuestro testimonio, porque el mundo no está excluido del derecho que Dios le da a todos nosotros de conocerlo. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios a los evangélicos. No, ¿a quién? Al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo habrá amado a ese sistema caído, pecaminoso, perdido, que entregó a su Hijo? ¿Cómo lo amará? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, absolutamente todo el mundo puede llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios revelada. Todo el mundo. Pero ¿dónde está la clave? En el Hijo. Creerle al Hijo, seguir al Hijo, aceptar al Hijo, adorar al Hijo. Uy, Dios mío, amar al Hijo. La clave está en el Hijo. Por lo tanto, todo aquel que ama al Hijo tiene las puertas abiertas al Padre. Todo el que ama al Hijo. Todo el que ama al Hijo, ahí está la clave. Porque es que Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos, pero cuando creemos en Cristo. Entonces, todo el que ama al Hijo tiene las puertas abiertas al Padre. Por lo tanto, cuando yo reconozco al Hijo como mi único Señor, como mi único Salvador, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el Alfa y la Omega, como el principio y el fin, entonces el Señor te mete en su llavero. Solo ahí Dios te mete en su llavero. Cuando yo trasciendo a aceptar al Hijo, a amar al Hijo, a reconocer al Hijo, el Señor me mete en su familia celestial. Cuando yo trasciendo a reconocer a Cristo como el creador del universo, como el salvador de mi vida, como el Señor de mi vida, ¿sabe qué pasa ahí? Dios me da nombre, Dios me da lugar, Dios me da propósito, Dios me da destino y Dios me entrega la bendición. Ahí está. Esa es la clave, familia. Y cuando yo trasciendo a esa verdad, déjeme decirle al Señor, no se le escapa nada. Nada se le escapa hasta que cumpla contigo todo aquello que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo. Dios se ha propuesto algo contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Escúcheme bien, con cada uno de nosotros. Oh, familia, Dios se da a conocer simplemente por una razón. Simplemente por una razón Dios se da a conocer. ¿Sabe por qué? Porque le da la real gana. Punto. Pastor, eso suena muy feo. Pero eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pues que la Biblia es muy elegante a veces para decir las cosas. Pero el texto que estamos leyendo, Efesios 1:9 dice, póngalo ahí, Efesios 1:9, léalo conmigo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su real gana, la cual se había propuesto en sí mismo. ¿Dice eso o no dice eso? Lo que pasa es que lo dice más elegante. No, vamos a ser criollos, vamos a entendernos. Ahí dice su beneplácito, muy bonito suena, pero lo que está diciendo es porque a él le dio la gana. Ojo, pero es muy importante entender que no le dio la gana como resultado de algo que pasó. No, escúcheme, no le dio la gana porque tú hiciste, porque tú dijiste, porque tú oraste, no le dio la gana como resultado de algo que pasó en la congregación, no, desde siempre ese había sido su deseo. ¡Wow! Mira el corazón de Dios. Desde siempre el deseo de Dios es amarte, salvarte, bendecirte, quererte, contemplarte, abrazarte, besarte, prosperarte. Ese es el deseo de Dios. Desde siempre Dios se propuso en sí mismo revelar esos misterios que han estado ocultos por generaciones.
Pastor, ¿cuál misterio? Sencillo. Versículo 10. Póngame el versículo 10. Reunir todas las cosas ¿en quién? Dígalo fuerte. ¿En quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuáles cosas? Dígalo, ¿cuáles? Ahí está. Siga leyendo. Así, las que están en los cielos. Todo. Familia, todo. Pero eso nos enseña que entonces Cristo es la cabeza de absolutamente todas las cosas. Escúcheme. Cristo es la cabeza de todas las cosas espirituales, de todas las cosas naturales, de todas las bendiciones, de todas las posesiones, de lo que tenemos, de lo que no tenemos, de lo que vemos, de lo que no vemos, de lo visible, de lo invisible, de lo que vamos a conseguir, de lo que soñamos, de lo que deseamos, de lo que hemos conseguido y de lo que hemos recibido por herencia. Es la cabeza de todo. Cuando tú mires alguna cosa, piensa Cristo. Cuando tú sueñes alguna cosa, piensa Cristo. ¡Wow! ¿Alguien está entendiendo esto? Es la clave, el Señor, familia. Por eso le digo, y aún de lo que hemos recibido por herencia. Y el versículo que sigue dice, en Él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Fuerte, dígalo. Predestinados. Escúcheme bien lo que dice, predestinados. Por lo tanto, esto nos indica que el Señor preparó el fin antes del principio. Pastor, es que yo no sé cómo me va a ir, pero Él sí sabe. Por eso es que tenemos que aprender a ver con la luz del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe. Pastor, es que yo no sé si debo de hacer este viaje o no lo debo de hacer. Pues mírelo con los ojos del Espíritu. Lo necesito, lo quiero, lo deseo, es totalmente necesario para mi vida. Mire con la luz del Espíritu. Escúcheme bien. Le estoy diciendo que Él preparó el fin antes del principio. Por eso es que, escúcheme, nuestra herencia no es cuando nosotros creímos. No. Nuestra herencia no es cuando nosotros creímos, familia. No es que Dios dijo, ay, esta señora estuvo orando el sábado, entonces la voy a bendecir. Ay, es que Jairito se metió en ayuno, entonces lo voy a bendecir. Eso es lo que nos han enseñado. Voy a ayunar para que Dios me bendiga. Ay, no, yo te tengo una noticia. Dios ya te bendijo en Cristo antes de la fundación del mundo. La bendición está en tu vida, la bendición estará en tu vida. No, alguien tiene que entender esto, iglesia. No, nosotros no hacemos algo para que Él nos bendiga. No tenemos cómo, ni tenemos el derecho, ni la naturaleza. Él nos bendijo en su Hijo conforme al propósito del qué. Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, porque le dio la real. Mire el amor de Dios por usted. Mire el amor de Dios por eso dice predestinado. Antes. Escúcheme, antes, destino, fin. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios preparó la bendición para tu vida antes de que tú nacieras en Ecuador. Antes de que tú nacieras en Argentina, antes de que tú nacieras en Colombia, antes de que tú nacieras en Chile, en Venezuela, en México, en China. Dios preparó la bendición para tu vida. No hay diablo que la pueda frenar. No hay religioso que la pueda frenar. No hay político que la pueda frenar. No hay enemigo que la pueda frenar. Solo hay uno que la pueda frenar y ese eres tú. ¿Aló? Solo hay uno que la puede frenar y ese eres tú. Y eso se llama libre albedrío. ¿Aló? ¿Alguien está entendiendo? Eso se llama libre albedrío, familia. El problema está en que cuando nosotros leemos leemos al apóstol Pablo, creemos que estamos leyendo una historia. A veces creemos que estamos leyendo filosofía, o yo qué sé qué es lo que creemos, iglesia, pero ¿sabe qué estamos leyendo? Estamos leyendo una carta que Dios nos escribió a nosotros. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, cuando tú la lees, estás leyendo una carta que Dios te escribió a ti de manera personal. Pero tú hay que leerla con la luz del Espíritu. Yo no puedo leer a Pablo y pretender que estoy leyendo una historia por allá del año 50, 60, 70. No, yo estoy leyendo una carta que Dios nos escribió a nosotros. ¿Y las cartas para qué se escriben? Se escriben para que el que la reciba la entienda, ¿o no? Sencillo. Yo recibo una carta para que aquel que la va a recibir la entienda.
Yo nunca nunca escribo una carta para que no me entiendan, ¿no? O usted sí. Yo no lo hago, por lo menos yo no lo hago de ley, a no ser de que esté jugando. Pero yo no escribo una carta para que aquel que la va a recibir no me la entienda. La idea es que el que recibe la nota entienda lo que yo le estoy queriendo decir, entienda lo que yo he escrito. Es decir, yo no le mando una carta a mi tía en Cuba en valenciano. No, es que yo como estoy aprendiendo valenciano, se la voy a mandar en valenciano para presumir. Y la tía lee ella y se quedó en las mismas. Yo no le mando una carta a mi amigo en Colombia en chino. Vamos a buscar un chino para que me la escriba. No, yo le mando una carta para que él la entienda. A mí no se me ocurre mandarle un WhatsApp a mi abuelita en Colombia que tiene un Nokia de los 90. Porque ese sistema no lee el WhatsApp, no recibe el WhatsApp. El WhatsApp tiene que ser leído por otro sistema inteligente más avanzado. ¿Estamos entendiendo esto? Yo no se la puedo mandar, iglesia. Mire, a veces a mí me envían WhatsApp que me llegan cortados, palabras cortadas. Yo sé que es culpa del corrector, porque el corrector hace estragos y todos sabemos los estragos que hace. Pero a veces me envían WhatsApp cortados que yo no entiendo. Y le digo una cosa, a veces me quedo en las mismas. Me quedo en las mismas. Simplemente porque el que envió el mensaje no hizo un buen trabajo. Antes de que le dé clic, léalo. Ah, que es culpa del corrector. No, es culpa suya. Es culpa mía. Antes de ping, rapidito. No, léalo antes de enviarlo. Y corrija lo que el corrector corrigió mal. ¿Cuál es la intención de las cartas de Pablo? Ser entendidas por aquel que las lee en el sistema correcto y no con el Nokia de los 90. Por aquel que las lee con la luz del Espíritu. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo esto? Esa es la intención, familia. Es decir, tiene la intención de que el destinatario comprenda lo que el autor de la carta quiere comunicar. Lo que el autor de la carta está intentando impartirle a su espíritu para que eso haga un verdadero trabajo en él. La pregunta es, ¿el autor de la carta? ¿Y quién es el autor de la carta? Y ahí entendemos nosotros que el escritor de la carta en el tiempo es Pablo, pero el autor en la eternidad es el espíritu. ¿Aló? Diferente el escritor que el autor, familia. Por eso dice, según el designio de su voluntad, versículo 12, a fin de que seamos, déjenlo en el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente, miren la importancia de esto, los que primeramente esperábamos en Él. Por lo tanto, el único propósito de la predestinación, iglesia, es que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Es el único propósito de la predestinación. No es marcarte tu vida y libre albedrío. Pero tú estás predestinado para la salvación. Rómpela, es tu problema. ¿Aló, familia? Por eso nosotros, iglesia, tenemos que entender que a través de ese propósito maravilloso de Dios, cuando lo aceptamos por la luz del Espíritu, iglesia, nosotros nos convertimos en trofeos de su gracia. ¿Cuándo? Cuando todo lo que esperamos, lo esperamos primeramente en Cristo. Ahí está la clave. Y nos convertimos en trofeos de su gracia. Cuando todo lo que esperamos, lo esperamos primeramente en Cristo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo estoy esperando un trabajo, pero lo estoy esperando en Cristo. Si estás esperando un viaje, lo tienes que esperar en Cristo. Yo no sé si me estás entendiendo, familia. Si estoy esperando un ministerio, lo espero en Cristo. Si estoy esperando un negocio, lo espero en Cristo. Si estoy esperando un empleo, lo espero en Cristo. Si estoy esperando una novia, la espero en Cristo. Si estoy esperando una familia, la espero en Cristo. Y si estoy esperando un hijo, lo espero en Cristo. Ahí es cuando nos convertimos en trofeos de su gracia. Por eso dice el versículo que sigue, en Él también vosotros. En Él también vosotros. Wow, versículo 13. Y Pablo está hablando ahí de dos grupos que tenían que ser unidos. Y fue el propósito de Dios desde siempre. Dos grupos que tenían que ser unidos. Los judíos que esperaban la manifestación del Mesías. Y los gentiles que recibieron la promesa del Mesías. Que recibieron la promesa. ¿Por qué? Porque en Cristo todo iba a ser reunido. Porque eso era lo que estaba predestinado, iglesia. Por lo tanto, Cristo es el punto de intercesión.
Cristo es el punto de unión. Cristo es el punto de encuentro. Cristo es el punto de empalme entre dos cosas, entre dos puntos. Cristo es la coyuntura, es la parte del centro, es el que une absolutamente todo y eso nos incluye a nosotros. Por eso dice el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Familia, muchos han oído el evangelio, pero pocos han creído de verdad. Muchos han oído el evangelio, pero déjeme decirle que el que oye y el que cree de verdad termina entregándose a Cristo. Cuando tú ves a esa persona que tambalea, es porque realmente no ha creído. Cuando uno cree verdaderamente en lo que oye, se entrega a Cristo. ¿Por qué? Porque esa persona ha sido sellada con el sello del Espíritu Santo como señal de que ahora pertenece a Dios. ¿A quién realmente le pertenecemos? ¿Le pertenecemos al mundo? ¿Le pertenecemos a ese sistema caído? ¿O le pertenecemos a Dios? Y déjeme decirle, quien pertenece a Dios no anda en enredos con el diablo. Así de sencillo. Amén, Quien pertenece a Dios sabe con quién se sienta, con quién no se sienta, con quién habla, con quién no habla, con quién sale, con quién mejor no, a dónde va, a dónde mejor no va. Usted me entiende. Es decir, no se trata de condenar a nadie, pero tenemos que entender que si ha sido puesto el sello del Espíritu en nosotros tenemos que trascender a una verdadera administración de lo que nos ha sido entregado. Por eso le estoy diciendo, familia, quien pertenece a Dios no se enreda en las cosas del diablo. Quien pertenece a Dios se siente incómodo en medio del chisme. ¿Aló? Quien pertenece a Dios, cuando ve ese contexto de chisme, mejor se retira, se queda callado, para la conversación. Quien pertenece a Dios se siente incómodo en medio de la calumnia y del juicio de quienes no están presentes. Quien pertenece a Dios se cuida y cuida su testimonio. Quien pertenece a Dios está incómodo en medio de la traición y del pecado. Quien pertenece a Dios no se enreda en esas cosas. ¿Por qué? Porque el sello del Espíritu es la garantía ante el mundo de que tú le perteneces a Dios. Por eso dice que Él es las arras de nuestra herencia. Versículo 14. Vamos en orden. Dice, Él es las arras de nuestra herencia. Lo que está diciendo es que Dios te puso a ti un sello como garantía de que le perteneces a Dios. Oye, yo no sé si usted me está entendiendo, pero hay alguien aquí que tiene un sello. Dios te puso un sello como garantía de que le perteneces al Rey. Dios, el Espíritu Santo te puso un sello como garantía de que tú eres de la familia de Dios, de que tú eres un hijo escogido. Lo que te está diciendo la palabra de Dios es que ahora tú tienes un título de propiedad. Sí. Dios tiene un título de propiedad. Este es mío. Eso tiene Dios en la mano. Janet es mía. Galo es mío. David es mío. Jesús es mío. Jonathan es mío. No sé si alguien me está entendiendo. Eso es un título de propiedad. Es decir, a usted cuando lo selló el Espíritu Santo, le puso una marca de garantía que lo que hace es que el mundo espiritual reconoce quién eres tú. El mundo espiritual reconoce quién eres tú en medio de tu problema, en medio del alegato, en medio del pecado, en medio de todas esas cosas que a veces vivimos en nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo de Dios puso un sello y el mundo espiritual detecta quién eres tú. Aleluya. Detecta quién eres tú. No sé, usted no me está entendiendo, pero le estoy diciendo, usted fue sellado por alguien que pagó un precio y no cualquier precio de sangre. Hoy dice la Biblia que Él es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios ha establecido una herencia para nosotros y el sello del Espíritu Santo de Dios garantiza que nosotros seremos guardados para disfrutar esa herencia. Seremos guardados para recibir esa herencia. Seremos guardados para usar esa herencia. Las arras garantizan la redención.
De la misma manera, familia, que los diezmos y las ofrendas garantizan éxito en la cosecha. Oh, yo no sé si usted me entendió, iglesia, pero cuando usted diezma, está usando su título de propiedad. Está usando su título de propiedad, que garantiza que el mundo espiritual reconoce que tú le perteneces a Dios. Porque yo actúo de acuerdo a lo que ese título de propiedad dice. Es un gobernante, es un hijo, es un administrador, es un rey, es un sacerdote. Uy, Dios mío, alguien tiene que estar entendiendo, porque es que un título de propiedad lo tiene absolutamente todo. Tantas hectáreas, 10 hectáreas, 10.000 metros por 10.000 metros de ancho, de largo, los linderos son aquí, los linderos son allá, esto vale tanto, esto mide, un título de propiedad lo tiene todo, y ese título de propiedad que está en el libro de la vida dice absolutamente todo de ti, lo que ha pasado, lo que no ha pasado y lo que va a pasar. Pero el título de propiedad de aquel que ha trascendido al amor de Cristo, al conocimiento de Cristo a través de la luz del Espíritu, abajo ese título de propiedad tiene un sello, y es el sello del Espíritu de Dios para tu vida. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso, iglesia? Y déjeme decirle, todo es por gracia. Punto. Todo es por gracia. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración. Wow. ¿De qué? De la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Wow, este texto es maravilloso, porque te está diciendo a ti, deja tú ese tema de que como es por gracia ya todo lo tengo. No, el Señor nos está delegando a nosotros un asunto de administración. Y esa gracia que recibimos la tenemos que administrar. Por eso yo tengo que andar con ese título de propiedad. Y llegue donde llegue, un momentico, yo pertenezco a otro bando. Yo tengo un sello del Espíritu de Dios. Yo soy de otro nivel, de otro ADN. Wow, familia, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo está declarando que su ministerio, que el cumplimiento del propósito en su vida, ese propósito que Dios estableció, fluyen única y exclusivamente y se ejecutan a través de la gracia. Únicamente a través de la gracia. Por eso es que habla de las abundantes riquezas de la gracia. De cómo nosotros, estando muertos, aún muertos en nuestros delitos y pecados, fuimos alcanzados por la salvación. ¿Cómo estando muertos, iglesia? Que el que está muerto, ya hiede, ya está mal. Sin embargo, fuimos alcanzados por la gracia a través del poder y del amor de Cristo. Y de cómo solo por medio de la fe, iglesia, nos da Él la posibilidad de conocer las maravillas de esos misterios. Solo por medio de la fe. Nos da la posibilidad de crecer en ese conocimiento y de que esos misterios ya no sean unos misterios para mí, de que esos misterios sean la realidad de mi vida, iglesia. Por eso dice el versículo 3 que por revelación me fue declarado, diga conmigo, por revelación me fue declarado el misterio. Diga, ya no hay misterios para mí. El que lo crea, dígalo fuerte, diga, ya no hay misterios para mí. Ya no hay misterios para mí. Por eso dice aquí, como antes os he escrito brevemente. Pero lo interesante del asunto es que dice que por revelación. ¡Wow! ¿Cómo así que por revelación? ¿Cómo fue entregada esa revelación? Mire, esa revelación fue entregada por elección. Esa revelación fue entregada por elección. Dios conocía lo que había en Pablo. Dios conocía lo que había en Saulo de Tarso. Dios conocía su corazón, Dios conocía su mente, Dios conocía su disposición, Dios conocía su entrega. Y cuando Dios escoge, lo hace con sabiduría, lo hace con propósito, lo hace con meta, lo hace con objetivo. Cuando Dios escoge, no lo hace pin marín, bedo, pingüe, cúcara, maca, cúcara, fue como lo hacemos nosotros. No, Dios escoge con propósito. Dios escoge, familia, con inteligencia. Cuando Dios escoge a alguien, es porque Él ya ha predestinado algo grande. Y Dios, ¿a quién escoge? A quien está dispuesto a seguir adelante en Cristo sin importar lo que se venga. Una dijo amén aquí, me gustó eso. Lo voy a repetir. A quien está dispuesto a seguir en Cristo sin importar lo que se venga. Si usted se quedó callado, piénseselo. Pero lo voy a repetir. A quien está dispuesto a permanecer en Cristo
sin importar lo que se venga, sin importar las malas lenguas, sin importar los malos comentarios, sin importar las malas invitaciones, sin importar las malas propuestas, sin importar las calumnias, sin importar las traiciones, sin importar el dolor, sin importar lo que suceda en mi familia, sin importar lo que suceda con el gobierno. Por eso es que muchos son llamados y pocos escogidos. Oh, familia. Mire, de forma, yo diría, sobrenatural, Dios le mostró el plan al apóstol Pablo de unir dos pueblos que estaban separados por cultura, que estaban separados por historia, que estaban separados por política, que estaban separados por ideología y de una manera especial, que estaban separados por religión. Y Dios le mostró a Pablo cómo lo iba a hacer y cómo con esos pueblos iba a levantar una iglesia compuesta por judíos y gentiles convertidos, insólito. Y eso pasa hoy con las congregaciones, la pentecostal y la bautista, y no se pueden ver ni en pintura. A mí no me mencione eso porque es que nosotros tenemos la verdad. Juegan un partido de fútbol, pero para empata. Por eso le estoy diciendo, Dios le muestra a Pablo ese plan infinito, maravilloso de unir dos pueblos que estaban separados por todo, política, historia, filosofía, ideología, religión, todo, iglesia, para unirlos en un solo cuerpo insólito. Pero Dios se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo. Nosotros no íbamos a ser la excepción. Dios se propuso reunir todo en Cristo. Pero eso se puede entender única, exclusivamente, ¿por medio de qué? De la iluminación, de la palabra, a nuestro entendimiento. Solamente. Por eso Pablo dice en el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Qué le está diciendo Pablo a los Efesios? Todo lo que yo he escrito demuestra claramente el conocimiento que Dios me ha entregado del misterio. El conocimiento que Dios me ha dado del misterio de Cristo. Por eso cuando yo les escribo las cartas, no estoy escribiendo historias, no estoy escribiendo cuentos, no estoy escribiendo chistes, no estoy escribiendo chismes, no. La revelación del misterio que estuvo escondido por generaciones, eso es diferente. Y en el versículo 5 dice, misterio que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Yo quiero que digan amén, los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es revelado, iglesia, que los gentiles somos coherederos. Eso a mí no me lo quita nadie. Eso a mí no me lo discute nadie. No hay filosofía ni religión. Nosotros los gentiles somos coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Wow, eso me da a mí la seguridad de que ese título de propiedad es legal. Es legal. Es sellado con el Espíritu. Y ese sello, la tinta es de sangre, y la sangre del Hijo. Eso me da el poder de saber que cuando yo me encuentro con el diablo, el cuidado, que lo que tengo aquí yo tiene todo poder. Y Pablo está hablando de que del misterio ya revelado y de la inclusión de los gentiles en el plan salvador, es decir, de la inclusión de los no judíos. Ya está, en el plan salvador de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, donde nos hace coherederos de todo lo que Dios ha entregado en su Hijo. Y cuando dice de todo, es de todo, de todas las bendiciones, del pacto de gracia, del nuevo pacto, del pacto eterno, de la verdad presente, de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Somos herederos de todo eso. Eso nos hace a nosotros poseedores de algo que va en contra de la vida derrotada, de la angustia, de la tristeza, del dolor, de la derrota. Eso nos hace a nosotros dueños de una herramienta espiritual totalmente invencible. Por eso y para eso nos hizo miembros del mismo cuerpo. Por eso y para eso.
Y era necesario soltar esta palabra. Porque nosotros tenemos que trascender, a salir de ese letargo. No entiendo, no sé, es un misterio. Ya ha sido revelado para nosotros. En Cristo Jesús. Ya ha sido revelado. Está aquí. Solo necesitamos empezar a ver con la luz correcta. Comprar la linterna correcta para meterme debajo del coche. Y no ver por ahí que hay un daño, pero es que no veo. No necesito ponerme a interpretar lo que no tengo que interpretar. Para eso está la luz del Espíritu. La linterna correcta, familia. Para que de alguna manera nosotros trascendamos a entender que por la perfecta obra de Cristo, ahora nosotros estamos todos en igualdad de condiciones. Y eso es una cosa que la religión nos ha metido de una manera diferente. Lo voy a repetir, estamos en igualdad de condiciones. Estamos en igualdad de condiciones. A usted nadie le quita el derecho de la oración. Si no ora porque usted no quiere, entonces estamos en igualdad de condiciones. No, pastor, es que usted está más cerca de Dios. ¿Por qué no analiza un poquito esa frase? No, y alguien, no, si es que el pastor está más cerca de Dios. Ok, estoy más cerca de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque a mí me da la gana, no porque lo decidió. Tanto derecho tengo yo a orar como usted. Tanto derecho tengo yo a la comunión como usted. ¿O no? Estamos en igual de condiciones, familia. Ninguno de nosotros está en desventaja. No, un momentico, es que ¿el apóstol qué? El apóstol hace lo que usted no hace. Leer la palabra, estudiar la palabra, meterse en oración. Él no me cuenta historias. Pero Dios nos ha dado en Cristo las mismas condiciones, los mismos derechos, las mismas oportunidades. A usted y a mí. ¿Aló? Bueno, esto me tiene que confrontar. Porque es que generalmente yo soy el macho. ¿Para lavar es que es? El blanqueador es el macho para sacar. No. Termino siendo el macho para justificarme. No, es que el pastor. ¡Wow! Es que no, fantástico. Sí, claro. Estoy más cerca de Dios. Pues la culpa es suya, no mía. Usted tiene la misma capacidad y el mismo derecho a orar y a estar en comunión con el Espíritu que yo. Punto. Porque Jesucristo es mi mismo Cristo. Porque usted es hijo como yo soy hijo. Porque usted es rey como yo soy rey. Porque usted es sacerdotisa como yo soy sacerdote. ¿Dónde está la diferencia? En el púlpito. Bueno, todos estamos hechos para predicar la palabra del Señor. Todos hemos sido hechos para evangelizar, para llevar este mundo a Cristo y a conocer la verdad. Enamórese de esto. Enamórese del Señor. Enamórese. Póngase una rutina de estudio, lea la palabra todos los días y empieza a leerla con una linternita espiritual, que es la luz del Espíritu. Yo siempre le digo, ¿tiene alguna duda? Venga, para eso estoy yo. La estudiamos, la miramos, pero con la linterna correcta. Yo no le voy a mandar a usted un WhatsApp a su televisor, porque no tiene sentido. ¿Sí o no? No, es que yo tengo un televisor muy tecnológico. Bueno, ya es otra cosa. Pero las cosas tienen que ser como tienen que ser. Y la religión se ha metido a leer la palabra e intentar interpretarla sin el Espíritu de Dios. Eso es imposible. Por eso es que se dicen tantas cosas que están fuera de contexto con respecto al plan de Dios, a lo que Dios tiene planeado. Entonces las oportunidades son iguales. Es el pueblo de Dios el que no se quiere dar cuenta. Ninguno de ustedes está más lejos de Dios que el otro. Ni ninguno está más cerca de Dios que el que tiene al lado. Todo depende de usted. Todo depende de cada uno, familia. ¿Por qué? Porque la luz del Espíritu Santo nos entrega la revelación a todos. Dándonos a conocer ¿qué? El misterio de su voluntad. El misterio de la iglesia. El misterio del Evangelio. El misterio de los gentiles. El misterio de su voluntad. El misterio de Cristo. Según su beneplácito. Ya está. Mi amor, ¿por qué vas a dejar ir al niño al paseo? Porque me da la real gana. Así funciona Dios.
A Dios no lo presiona a nadie ni lo coacciona a nadie. Él sabe por qué y para qué hace las cosas. Y yo tengo que recibirlas. Dice la Biblia, según su beneplácito. Eso está muy bueno. Según su beneplácito. Si a Dios le plació bendecirme, si a Dios le plació darme un regalo, qué triste para Él que yo lo haya dejado guardado en el armario, porque no me interesó su regalo. Eso le pasa a usted. Porque yo lo escuchaba a usted diciéndole a la mujer, imagínate, jamás le he olido el perfume que le regalamos en el cumpleaños. Nunca le he visto puesta esa camisa. Sí. Ay, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? Qué tremendo, le regalamos un vestido precioso y jamás se lo pone. Mire, eso pasa con el Señor. Nos dio el regalo más grande y más maravilloso. Ojo, y el Señor se fue para la tienda más cara, fue para el Corte Inglés de allá de Madrid, de la Vaguada. Y lo pagó con precio de sangre. La sangre de su Hijo. Para ti, para ti, para ti, para ti. Y no estamos haciendo nada con eso. Es hora de trascender a enamorarnos de Cristo. A enamorarnos de Cristo. A coger ese regalo, a metérselo a nuestros hijos por los ojos, por la boca, por los oídos, a cantarles alabanzas, a mostrarles que nuestro contexto de vida es el contexto del amor, es el contexto del respeto, es el contexto de la ternura. Eso es la luz del Espíritu. Eso es la luz del Espíritu. No, a toda hora gritos, maltratos, quejas, juicio. Es hora de que nosotros empecemos a funcionar tal y como Él lo ha planeado. Y cuando habla de una iglesia, no está hablando de esto. Una iglesia preparada, una esposa idónea. Está hablando de ti, de tu casa, de tu trabajo, de las tareas de los niños, de los deberes, de la hora de comer. Está hablando de todo nuestro contexto. Eso es hacer iglesia. Eso es hacer iglesia. Ser Cristo en cada lugar, en cada circunstancia, en cada ámbito donde nosotros nos movamos. Nosotros tenemos que trascender a entender que esos misterios, para mí ya no son misterios. Dios me los entregó a través de su Hijo. Y los ha revelado. Y me ha dado a conocer nada menos y nada más que el misterio de su voluntad. Y ahora yo lo conozco. Por lo tanto, familia, seguimos creciendo y seguimos escuchando palabras. Y probablemente nos quedamos, a pesar de todo lo que predicamos, nos quedamos cortos con lo que tiene que ver con el espíritu y la mente. Pero hay mucho más. Pero hoy, propóngase subir a otro nivel. Cada uno de ustedes subirá a otro nivel en lo que se refiere a la comunión con el Espíritu de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén.